¿Cuál ha sido la razón? La razón fundamental es la siguiente: menor generación eólica, menor generación solar, hacen que se haya cubierto el sistema y por lo tanto no haya habido apagones con mayor generación térmica. La generación por viento y solar es intermitente y además, bueno, pues depende de las inclemencias climáticas, etcétera. Por lo tanto, tenemos mucha fluctuación en cuanto a los términos de energía, precisamente por eso. Además, hemos vivido un periodo importante de sequía y la generación hidráulica también sufre por ello. ¿Cómo se cubren estos movimientos en generación eólica, en solar y menor capacidad hidráulica? Pues obviamente con energías térmicas, con gas, etcétera. Bien, ¿en qué elementos podemos nosotros buscar opciones para que se reduzca el precio de la luz? Como tenemos un mix energético en el que con más renovables también aumenta el riesgo que se genera por el hecho de que sean energías intermitentes, bien, pues entonces ¿qué es lo que ocurre? Que tenemos unos altísimos cargos por peajes y subvenciones, ¿de acuerdo? Subvenciones, todo lo que tiene que ver con decisiones regulatorias. Para que os hagáis una idea, del total de lo que se paga, aproximadamente el 60% son impuestos, cargos, peajes, subvenciones, todo aquello que está fuera del término de la energía, de lo que tiene que ver con la generación de energía. Entonces, por ahí se pueden hacer reducciones, por supuesto. También se puede trabajar con un sistema en el que tengamos un mix de generación que a medida que va avanzando en descarbonizar, se vaya reduciendo la exposición a carbón, por ejemplo, y cada vez sean energías más limpias, que garanticemos el suministro, porque cuanto más energías renovables tenemos, más riesgo hay de que esa intermitencia afecte a los precios. En cualquier caso, pues la mejor manera es reducir estos costes fijos. La segunda, por supuesto, es bajar el IVA. Curiosamente, todo el mundo entiende que el IVA es muy malo para la cultura, pero curiosamente para la energía como si fuese un bien de lujo. La energía no es un bien de lujo. Se pueden hacer más cosas, ¿no? Como por ejemplo tener un mix energético en el que vayamos hacia esa mejora en descarbonización, a esa mejora en lo que es un mix más limpio, desde la garantía de suministro y además, y muy importante, la eficiencia. Mientras las tecnologías van avanzando, nosotros no podemos estar cargando al consumidor con los costes de los cambios tecnológicos. Lo que tenemos que hacer es aprovechar aquellas energías que generan de una manera limpia, barata y además constante. Y desde ese punto de vista es absolutamente imperativo que el proceso de descarbonización, de cumplimiento con esos acuerdos de París con los que se han llegado, etcétera, pasa, como está haciendo Francia, por mantener la flota nuclear funcionando mientras está funcionando de una manera eficiente y de una manera que no le supone un coste salvaje para los consumidores. No podemos estar pensando que podemos aumentar constantemente nuestra generación en energías que son caras y además intermitentes, porque ponemos en peligro la garantía de suministro y la eficiencia. Lo que el consumidor tiene que entender es que mientras buscamos un mix cada vez más limpio, también tenemos que buscar un mix que sea cada vez más seguro y a la vez que no nos cueste cada vez más dinero. La Unión Europea hoy paga alrededor de un 50% más por la electricidad que Estados Unidos, que invirtió de una manera muy importante en renovables que compiten con el gas natural. Bien, pues esas son las cosas que tenemos que hacer. Tenemos que ir a un mix que sea cada vez más eficiente, cada vez más limpio, pero también donde haya cada vez un mayor nivel de competencia y donde tengamos menos gastos fijos, menos componentes de subvenciones, de impuestos y de cargas, y donde entonces en la parte de la energía, que no es la que mueve radicalmente el precio, lo que consigamos es que cada vez, en vez de encontrarnos con valles y picos como los que estamos viendo y que se genere una alarma en invierno y todo el mundo se olvide durante los meses en los que los precios están planos, que lo que consigamos es que los precios de la electricidad vayan siendo cada vez más bajos, como se consiguió
consiguió, por ejemplo, en Estados Unidos. ¿Y eso cómo se hace? Se consigue con competencia, con menos incentivos perversos, con menos introducciones de elementos que distorsionan el precio vía subvenciones y vía grandes cargas, y lo más importante, que si tenemos un acuerdo para reducir las emisiones, etcétera, que todos los agentes económicos que participan dentro de las industrias también participen del coste de esa lucha contra el clima, ya que lo hemos aprobado, que sepamos que va a costar mucho dinero. ¿Pero tiene que pagarlo todo el consumidor eléctrico? No necesariamente. Tendremos que buscar otras maneras, sacando subvenciones, por ejemplo, de la factura y llevándolas al presupuesto, haciendo que esas subvenciones, esas ayudas para descarbonización se repartan entre diferentes sectores. Puede haber muchas diferentes maneras. Lo que tenemos que saber es que el coste de los acuerdos de París va a ser importante y que lo que no podemos hacer es que el consumidor eléctrico sea el que lo pague a través de un mix cada vez más intermitente y más inseguro y con un mix que sea caro. Lo que hay que hacer es volver a pensar en un mix que sea, uno, eficiente, dos, equivalente a otros países líderes como por ejemplo Estados Unidos. Muchas gracias a todos.